es penal, no es civil, nada. Es un caso que lo resuelven entre las partes y si el empleado es del PRD, él lo va a mandar a cancelar porque él está viciado. Ese señor para mí no tiene garantía de nada en ese cargo. Alfredo, pero que vuelvo y te repito, es que lamentablemente esa es la cuota que le dio el presidente Danilo Medina por apoyarlo. Pero es que Danilo ahí se está contradiciendo con su discurso y su ejecutoria. Pero que tú no está cansando. Alfredo, es que congelaron la nómina pública. Pero antes de congelarla, sí, tómala. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, quiero saludar a ustedes por esa interesante discusión que tienen en este momento. ¿Cómo no? Me gustaría dar mi opinión con respecto a lo Dela, López, dela. Claro que sí. Fíjate, yo creo que es terrible la situación del país en términos de degradación de la partidocracia, del gobierno del PLD, que no ha habido un gobierno más corrupto en la historia política dominicana. Es algo terrible y las pensiones yo creo que ilustran totalmente lo que está pasando allí. Mientras ellos se van a enriquecer rápidamente, dejan al país en una condición, un abismal terrible a nivel social, a nivel educativo, a nivel de salud, etcétera, etcétera. Pero es sumamente importante entender esto desde una perspectiva más global. Fíjate que la jubilación de este hombre es terrible, pero no debemos olvidarlo también que José Luis Malcún, que fue el jefe entonces del Banco Central, el gobierno de Hipólito, recibió una pensión de 450,000 pesos mensuales. Es decir, en la última sesión de la Junta Monetaria, su directiva decidió darle a él, antes de salir Hipólito del poder, el 90% de su salario actual en ese entonces. O sea, él recibe de pensión, yo no sé si eso se lo quitaron después de que tuvo problemas con la justicia, 450,000 pesos mensuales. Es decir, la partidocracia dominicana ha avanzado al país y a la nación a un abismo, pero solamente es posible recuperar la nación, refundándola y lanzando al abismo, a la historia, llevando en la historia a esos partidos que han lanzado a la nación a esta situación abismal. Esa es mi opinión. Ahora me gustaría también oír la opinión del caso de Miguel Vargas en Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Miguel Vargas en Nueva York? Y por qué no se pudo reunir en esa reunión que estaba planificada en Nueva York. Me gustaría que opinaran con respecto. ¿Cómo no? Mira, López, yo te voy a contestar lo siguiente. Yo soy de lo que digo que si la pensión de Malcún fue aprobada saliendo del gobierno de Hipólito Mejía, debieron las autoridades entrantes, O sea, el PLD, la autoridad del PLD, debió de asumir el papel, investigar, vamos, cuántos años tú tienes, porque hay una equivocación. Yo estoy de acuerdo contigo, López, hay una equivocación donde hay funcionarios que quieren ponerse la pensión del sueldo que terminó del 90%. Pero ahí hay funcionarios que no terminan, no tienen 25 años, como dice la ley orgánica de trabajo. No, y te han empezado a 42, 45 años de edad. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hay que revisarla. Vamos a revisarla. Yo estoy de acuerdo, vamos a volver a 2004. Y vamos a comenzar a revisar los actos de corrupción del presidente Hipólito Mejía y el desorden de 8 años, para que ustedes vean. Y se hace una balanza y verán que será así. Mira, hay que analizar bien profundamente la situación, porque el presidente Leonel Fernández cogió el país desde su fundación con 12,000 millones de pesos, creo yo que fue. ¿Y tío cuánto debe? 37. Es decir, que aumentó casi 15,000 millones de pesos. Mira, es decir, Alfredo, que lo que pasa con una situación difícil. Lo que pasa con nuestro país y con los honorables PLDistas, ellos son honorables, los que más saben, esa gente es lo que más saben. Son los teólogos. Franklin y amigos televidentes, nuestro país, yo comparto con López esa parte, uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la historia. No tiene nómina. No tiene nómina. Los ricos del PLD, lamentablemente desplazados, los ricos contemporáneos, los ricos de familia, tradicionales de nuestro país. Tradicionales. Ya los Bonetti, los Magnanzini. Los Vicini. Y los Vicini. No, eso no existe. Ya eso no. Porque Félix Bautista, póngase a contar, señores, 3,000 millones de dólares, una fortuna de 3,000 millones de dólares. Eso es lo que declaran, Franklin. Y lo que está por debajo que no lo declaran. No, y no solamente Félix Bautista, han sido todos. No, 80% de los funcionarios. Todos.
todo, porque esa ha sido la maquinaria de estructura que hizo el presidente Leonel Fernández. Primero, hizo una maquinaria económica, en el periodo 96-2000. Cuando volvió y regresó al Estado, la consolidó, esa maquinaria económica. Hizo un grupo económico que responde a él. Y luego comenzó la justicia a controlarla. No, controla la justicia totalmente. Marino Germán. Canchanchan de él. Un canchanchan de él. Es decir, comenzó a hacer de la justicia un paño, una carretera que él podía caminar libremente. Vamos a tomar otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Yo quería decirle que ustedes dijeron que el doctor Vinicio Castillo dice que si van a llevar a los tribunales al PLD, también tienen que hacer una acción retroactiva de otros funcionarios de gobierno probable del PRD, de Reformista. Entonces yo le voy a decir a ustedes piensan que el PLD cuando cogió el primer mandato después del PRD, ellos hubiesen sabido que muchos PRDistas robaron, no lo hubiesen sentado como sentaron a Salvador José Blanco en complicidad con el Partido Reformista. Yo le voy a decir algo, lo que pasa es que en el país de nosotros ya no hay hombres, ni hay personas, ni hay abogados que no esté vendido. O sea, que como Vincho, siendo un abogado con tanto, entre comillas, prestigio, va a decir... Solo que un vagamundo. Que del PLD hay que llevarse más. Fíjense, que es una falta de ética profesional y una falta de respeto al país. Es que Marino Vinicio, señora, es que Marino Vinicio Castillo siempre ha estado en los intereses de los menos necesitados. Recuérdese la historia de Marino Vinicio Castillo. Ha sido siempre un hombre que ha estado de espalda al país, de espalda al pueblo. Fue diputado heredero de Trujillo, fue palero. Fue un hombre que quiere venderse como un hombre. Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. ¿Por qué si el procurador quiere llamarla al banco de los acusados o a los tribunales, a Félix Bautista, él inmediatamente retrotrae y se va al gobierno de Hipólito Mejía? No es Hipólito Mejía, es el asunto del PRD, señores. Es un asunto en este momento, de lo que está pasando en este momento. A la gente no le interesa qué pasó en este momento hace 8 años atrás. La gente quiere vivir, ok. ¿Por qué, como tú dijiste, no se llamó al banco de los acusados a esos funcionarios del PRD? Inmediatamente terminaron. Ahora lo quieren llamar. No, incluso el presidente no hay coherencia. Indultó a algunos funcionarios supuestamente. No lo hay. Supuestamente de lo corrupto del gobierno de Hipólito Mejía, lo metieron preso y el mismo presidente lo indultó. Franklin, y yo quiero destacar lo siguiente con respecto a lo que tú decías con el PRD como partido de oposición. Pero yo hablar en términos de... Dame tu llamada. Cógela. Buenas noches. Buenas. Sí. Está en el aire, caballero. Muy buen programa, analizando todo, pero hay que decir también que el pueblo dominicano está huérfano. A esta hora debe estar el país teniendo candela por las 4 esquinas. Así mismo es. Y no hay un grupo, no hay un partido, no hay esos frentes de masa que hay antes para protestar. El PRD, en su rol de oposición, mira cómo está. Entonces, ya todos esos hombres que han caído en las calles dominicanas, luchando por el bienestar y libertad, cuando se da una situación así, no aparece, porque no hay un partido de oposición que tome la vanguardia y diga vamos a tratar esta situación. Pero yo felicito a ustedes por el programa, pero también analicen qué podemos hacer nosotros para enfrentar esa situación. ¿Cómo no? Hablar. No, el pueblo hay que tirarlo a las calles, pero ¿quién lo va a hacer? No hay nadie que lo haga, porque todos están divididos, todos están haciendo lo que da la gana. Una situación difícil. Muy difícil. Muchísimas gracias. Fíjate, con respecto a ese tema, a ese comentario, yo pienso que el problema ahora no es del PRD. El problema es de los dominicanos, sin importar al partido que pertenezcan, al grupo que pertenezcan, de enfrentar a este gobierno.
En este momento deben olvidarse las rencillas personales y pensar en el país. Debe aparecer un bloque, pero lo que sucede es que en parte el PRD tiene un problema interno, estamos claros ahí, como partido de oposición, partido mayoritario, pero también los demás partidos minoritarios que hay, tú no lo oyes hablar. ¿Qué están sumados algunos? La mayoría están sumados al gobierno. Pero los que no están, no han dicho nada. No han dicho nada. No han dicho nada. O sea, es probable que digan que el PRD tiene un problema entre los líderes de ellos. Es correcto. Vamos a decir que es correcto. Correcto. Pero entonces, ¿quién está llamando en estos momentos en nuestro país a sentarse en una mesa redonda para buscar una solución? No. En nuestro país hace varios años que la cosa lo está haciendo el gobierno de manera antojadiza como él quiere. Ahí pasó con las altas cortes, en primer lugar, ahí pasan con los precios de la primera necesidad, ahí pasan con las grandes obras en nuestro país, que nadie le pone el control. O sea, no hay en este momento en nuestro país una fiscalización. No la hay de manera seria. Un grupo que diga, no importa el partido político que fuese y que sea, que diga, esto está mal. Porque, ¿qué han dicho los principales líderes en este momento de la reforma fiscal? Se pronunció Landito Jorge Mera, lo pude ver en los medios, se han pronunciado otros sectores, creo que Miguel se pronunció, pero también otros dirigentes políticos que no tengan el PRD, ¿cuáles se han pronunciado? Pero déjame decirte, mira, Alfredo. Bueno, ahí tú sonó como diputado, los diputados, pero está bien, Alfredo, pero como partido de cabeza, ¿cuáles lo han hecho? Yo vuelvo y te digo, da mucha pena la situación interna que está viviendo el Partido Revolucionario Dominicano. En este momento, tanto llámese Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, el ingeniero Hipólito Mejía, candidato de las elecciones pasadas también del PRD, deben de juntarse por el bien del país. Vamos a olvidarnos de la situación interna que tiene el PRD, porque señores, la situación que está viviendo con esta reforma fiscal es avasalladora, es criminal, y nosotros no podemos seguir pidiéndole a los partidos minoritarios, Alfredo, y escúchame que te contradiga en esa parte, que salgan a hablar. No, ese es el debate. Donde el presidente que aspiró a la presidencia, Hipólito Mejía, sacó un 47, donde se menciona un grupo que se alineó al gobierno. Entonces yo entiendo que no, el PRD tiene que jugar su papel, tiene que jugar su rol, como la mayoría del oficial de la oposición. También se refirió al caso del licenciado Luis Abinader, que está por Brasil en estos momentos, en una misión por allá de contacto en ese gran país, porque debo decirte que Brasil es un país sudamericano que tiene un gran crecimiento económico. Por eso desde allá se pronunció con respecto a la reforma fiscal, pero lo que queremos es un asunto mancomunado. Yo quisiera que se hizo una comisión para buscar un entendimiento con el PRD. Ya tiene que rebasar. No, esa comisión no debió nada. Yo entiendo eso. Si no, el papel jugará el papel. Vamos a tomar esta llamada, se dice, ven, para que tú dejes perder tranquilo. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Sí. Buenas. Alfredo, amigo, ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias. ¿Cómo está usted? Y acompañante. Mire, Gracias. Estamos tan tardados en lo concerniente a lo que es los análisis que en los diferentes medios de comunicaciones y en los diferentes espacios como este estudio se hace en torno a la realidad y a la situación que está viviendo la República Dominicana y el mundo dentro de lo que es la situación de crisis que se está padeciendo y la imposición de los mecanismos, de las formas para recuperarla, que es esa que el FMI está imponiéndole a Danilo Medina. Resulta que no hay que olvidar que nosotros tenemos 46 años siendo gobernados por el Partido Reformista Social Cristiano, el PRD y el PLD, y lo que lo he identificado siempre ha sido el borrón en cuenta nueva, la impunidad, cada uno en sus diferentes momentos. ¿Qué resulta?
que nosotros debemos mirar hacia otras latitudes, en donde hay proyectos políticos que hoy son combatidos precisamente por quienes hoy se autodenominan como democráticos y como quienes hoy se denominan como buscadores de salida a las problemáticas que se cuestionan en estos diferentes espacios. En Venezuela, efectivamente, es un fenómeno. Esos son fenómenos. Efectivamente, vienen o están planteando formas de cómo supuestamente enfrentar situaciones. Hay una práctica de 14 años, el candidato en el gobierno, Hugo César, sabe que se supone ha sido quien le ha dado solución a todos esos problemas que cada uno de esos espacios, como se decía al principio, en el que están empantanados, cuestionando lo que son las medidas que imponen los organismos multilaterales al servicio del capital transnacional neoliberal mundial. Es que, óyeme, es que al Fondo Monetario Internacional en esta ocasión no lo llamaron. Es que al fondo no lo llamaron en esta ocasión. Lo llamó el gobierno que está de turno. Fue que llamó al fondo. El fondo no se apareció. Vamos a negociar. Fue Danilo Medina y su equipo político. No, lo que sucede es que tuvo que llamarlo. Lo tuvo que llamar por la situación económica que está. El problema macroeconómico que tiene el país. Entonces, yo lo que entiendo es que nosotros que debemos, como dominicanos, enfrentar esta situación. No estamos agitando a que hay una situación de desorden en Santo Domingo. No quiere poblada ya. No, es que tal vez eso no es el funcionamiento, eso también funciona. Termíname, sí. También, precisamente, desde que nos han gobernado estos últimos 46 años, no tienen un moral para precisamente plantear las cosas. Es que ¿cuál es la posición tuya? ¿Cuál es la posición de ustedes como partido? Alfredo, es que también analizar cuántas elecciones ha ido el partido que tú dirigís, cuántos votos ha sacado. No han subido, no han aumentado, no han crecido. En términos de votos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Entonces, recuérdese, amigos, que esos proyectos alternativos que no dan solución a estas problemáticas sobre las que ustedes están empantanados, cada oportunidad analizándola, fueron apoyados no necesariamente por partidos políticos, sino por grupos sociales organizados que los grupos sociales están comprometidos en Santo Domingo de una u otra manera. Se alcanzó el poder en Bolivia, en Ecuador. Son fenómenos, papá. ¿Cuál tú has visto un militar? Esos son fenómenos de la época. Está bien. Muchísimas gracias, hermano. Eso es soñar, hermano. Son fenómenos que debemos tomar en consideración porque son los que han reducido. Está bien, muchísimas gracias por tu participación. Felicidades, muy bien. Muy bien. No, pero me gustaría que llame más temprano. Sí, para seguir debatiendo. Sí, porque los debates están buenos. Antes de terminar, Alfredo, todavía nos quedan varios minutos. Quiero mandarle un saludo a los muchachos de la barbería Farestar. Todavía no han pagado la promoción, pero eso viene. O sea, que ya tú lo estás promocionando. Estoy promocionando para que con amor vengan al programa. A mi barbero el menor, a Rudy, al flaco, al viejo, a GCA. Es un conjunto. Es un conjunto de amigos. Eso no tiene más. Barbería Farestar. Pero bueno, no, sí. Entonces, Franklin, continuando, óyeme, yo creo que los proyectos. Déjame tomar tu llamada. Vamos a tomar tu llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Yo quería hacer una pregunta. Joaquín Balaguer y Uclés Félix, ¿cuál ha venido más libros? Juan Bosch, Uclés Félix y Joaquín Balaguer. Juan Bosch. ¿Cuál ha venido más libros? Porque el cliente te refiere y dice que tiene 20 millones vendiendo libros. Bueno, está haciendo que hemos terminado, Franklin. Ya será otro espacio, otra programación la próxima semana. Y los debates, como siempre, esos debates son importantes. Y qué bueno que estos partidos de aquí también están aquí, porque tenemos que pensar en algo todo en conjunto. Así mismo. Amigos televidentes, gracias a ustedes por su sintonía. Como siempre, en este espacio, que es un programa plural y que le permitimos a ustedes, los televidentes, ser parte de este escenario. Así será en la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches.
Gracias.